¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a resolver una pequeña práctica de tinta china en lo que se refiere a los colores planos y a los degradés, básicamente porque esto nos va a servir para poder resolver nuestra práctica de composición geométrica. En realidad la técnica de la tinta china es muy amplia, pero nosotros vamos a ver lo necesario, como repito, para poder resolver nuestra práctica de abstracción geométrica. Entonces lo que vamos a ver son los colores planos y los degradados, básicamente. Bien, entonces la tinta siempre se va a disolver con agua, ¿no? En la medida que necesitemos un tono más claro, utilizaremos más agua y menos agua si queremos que el tono sea oscuro. Entonces, cogemos el pincel y trabajamos de esta manera. Empezamos a pintar una superficie determinada, ¿no? Según la forma que nos provea el diseño, y miren cómo es necesario que haya un sobrante de agua en la parte inferior, ¿no? Lo que se denomina la gota. Ya con el pincel nosotros podemos seguir una línea predeterminada o podemos de repente crear una forma de una manera libre. Lo que ayuda a la formación de esta gota es que el tablero está ligeramente inclinado. Entonces, si no existe esta gota, simplemente el tono que vayamos a pintar se va a cortar y nos va a dejar una mancha blanca que va pues a acabar con el objetivo que tenemos nosotros de querer pintar un color totalmente plano, homogéneo, ¿no? Miren, simplemente jalamos la gotita, jalamos y miren cómo sale el tono plano, ¿no? Sin ningún problema. Ahí está, porque he cargado bastante el pincel, ¿no? Ahora, en la medida que vaya desapareciendo esta gota y nosotros tengamos la necesidad de seguir pintando, entonces simplemente cogemos un poquito más de tinta y seguimos trabajando, ¿no? En este caso se ha recargado bastante. Voy a dejar un espacio en blanco acá para que vean cómo ya la tinta se queda marcada, se queda seca, y eso ya pues, acá por ejemplo yo quiero agregar más tinta, cojo un poco en el pincel y sigo jalando de la gota sin ningún problema. Pero miren cómo ya esa tinta se va secando en ese espacio en blanco y eso es irreparable, pues. Entonces, si yo quiero un tono homogéneo, un plano homogéneo, tengo que evitar eso. Cuando ya quiero ir acabando, llevo el pincel hacia un paño para ir levantando todo el exceso de agua suavemente, ¿no? Entonces voy dando forma suavemente al final y ahí está. Ahora, esta mancha, por así decirlo, blanca dentro del gris, sirve muchas veces como brillos, para ayudar a texturas, es decir, no es que sea totalmente inútil, pero en efecto de querer trabajar con un color plano, si no tenemos cuidado, generar ese espacio en blanco quiere decir malograr el trabajo. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que considerar es que a medida que se va secando la tinta se va homogenizando y también se va aclarando. Entonces debemos considerar eso al momento de querer obtener un tono determinado de gris. Y ahí está el color plano. Ahora vamos a ver lo que es un degradado. Entonces vamos a cargar el pincel con una tinta más oscura, ¿no? Es decir, la tinta que sale del frasco ligeramente con un poquito de agua para que ésta pueda correr sin ningún problema. Ahí está. Seguimos trabajando con el lado oscuro, pero ya el pincel no lo vamos a llevar a la tinta, sino con un poquito de agua limpia, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Es decir, cada vez que queremos bajar y trabajar el degradado, ya vamos cargando el pincel con agua limpia. Vamos a ver, ya no con tinta. Entonces, al ir cargándolo con agua limpia, digamos, la tinta se va a ir aclarando y de esta manera vamos a conseguir que funcione el degradé, pues, ¿no? Ahí está. Si el agua ya se manchó, cogemos otra agua más limpia todavía para que siga funcionando el degradé, porque si trabajamos con la misma agua que ya está negra, que ya está llena de tinta, entonces el degradé de repente se nos va a malograr, ¿no? Entonces hay que buscar siempre llenar la cubeta con bastantes espacios con agua para así tener agua limpia a la mano. Y miren, ahí está. Miren cómo con la misma técnica de la gota voy bajando y cada vez le agrego más agua. Y entonces
el plano se va aclarando, ¿no? Ahí está, miren. Quito un poco de exceso, agrego más agua y se va aclarando más todavía. Ahí está. Quiero seguir bajando y ya para terminar voy secando el exceso, ¿no? Saco el exceso con el pincel y voy al trapo y ahí va quedando el trabajo, ¿no? De igual manera, como trabajo con un pincel, a medida que voy bajando puedo ir afinando los bordes según el espacio que estoy pintando. Bien, ahora vamos a enjuagar el pincel siempre con agua pura y vamos a trabajar lo que es un color plano sobre húmedo, ¿ya? ¿Eso qué cosa quiere decir? Cojo agua limpia con el pincel limpio y voy humedeciendo la parte que voy a trabajar. Toda la superficie que voy a trabajar la humedezco previamente, con mucho cuidado. Ahí está. Ahí estamos. Entonces cojo un poco de tinta y suelto la tinta sobre ese espacio, ¿no? Miren los efectos que da. Efectos muy interesantes que si se secan ahí pueden ser aprovechados, pero en ese caso nosotros vamos a homogeneizar rápidamente nuestro color plano. Ahí está. Si hay exceso podemos secarlo también. Ahí está. Tenemos un color plano sobre húmedo, ¿no? El cual nos ayuda a conseguir un efecto casi como jaspeado, ¿no? La tinta corre más rápido, se acaba más rápido, entonces tenemos una textura muy interesante que nos puede servir para enriquecer algún tipo de diseño. ¿Estamos? Ahora, por otro lado, vamos a seguir enjuagando el pincel para trabajar lo que sería un degradé mucho más fresco, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Miren, cogemos la tinta casi pura con un poquito de agua, ¿no? Y empezamos a hacer esto rápidamente, ¿no? Cogemos un poco de agua y trabajamos. Y el degradé está ahí, ¿no? Si quieres cargamos un poquito más arriba. Y ahí está el degradé, ¿no? Mucho más. Cargamos un poco más de agua. Mucho más fresco, no, mucho más gestual, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos cómo trabajar un color plano apropiadamente, siempre cuidando la gota de agua. Tenemos cómo trabajar un degradé también sobre la cartulina seca. Ahora, el espacio negro o más oscuro que deseamos tener depende pues de dónde empecemos a cargar de agua pura para que se vaya aclarando, ¿no? En este caso yo lo hice casi al comienzo, pero si hay la necesidad de que el espacio oscuro sea más grande, se puede empezar a degradar de una determinada distancia. ¿Estamos? Ahora acá, igual, hemos visto cómo podemos trabajar un color plano humedeciendo previamente la superficie, ¿no? Se logra mucho más rápido y digamos la superficie toma una textura mucho más interesante, ¿no? De igual manera el degradé también podemos lograrlo de un solo golpe, no simplemente bajando el tono más oscuro de una manera rápida, ¿no? Siempre agregando un poquito de agua para que esta baje y ahí está. Es un degradé no tan calculado, ¿no? Donde se puede inclusive cargar nuevamente de oscuro acá arriba para lograr un efecto muy interesante. Bien, ahora, otra parte esencial también de este trabajo es dominar o saber trabajar los diferentes tonos, ¿no? Es decir, una escala de valores tonales. En este caso vamos a ir del negro al blanco. De igual manera, si queremos el tono más oscuro, entonces es menester pues enjuagar el pincel y tomar la tinta casi pura. Acá está. Entonces empezamos a trabajar lo que nosotros podríamos decir que es el negro, ¿no? Pero en este caso es un gris bien oscuro. Ahí está.
Rebajamos rapidito. Ya, ese es nuestro primer valor. Que como repito puede ser negro, pero en este caso es un gris oscuro. Entonces, cojo el mismo tono y para ir aclarándolo, simplemente agrego un poco de agua. No, un poco de agua, entonces ese tono se va aclarando ligeramente y así voy a conseguir el tono claro, inmediato, para poder representar la escala de valores de una manera apropiada. ¿No? Ahí está. Seguramente que este gris va a ser más claro. ¿Se dan cuenta? Ahora, sobre este gris agrego un poquito más de agua en la mezcla que hice y seguramente voy a obtener un tono mucho más claro todavía. Vamos a ver. Siempre con la gotita, ¿no? Ahí está. Quito el exceso. Ahora para otro tono igual, cargo con un poco más de agua esa mezcla y seguramente voy a obtener un tono más claro todavía, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Quiero seguir aclarando la mezcla y vamos a ver, agrego más agua todavía y ahí está. Voy logrando un degradé. Quiero aclarar más, mezclo, echo más agua a esa misma mezcla y entonces simplemente lo que vamos a obtener es un tono mucho más claro todavía. Ahí está. ¿No? Ahora claro, vamos a agregar más agua mientras resolvemos esto. Pues repito, siempre es bueno tener una cartulina extra al costado para ir probando los valores que deseemos obtener, ¿no? Y así pues poder, en este caso, para efectos del ejercicio, poder lograr una escala de valores que nos lleve gradualmente, en este caso, de la sombra a la luz, ¿no? Ahora, si quiero aclarar más, agrego más agua a la mezcla y simplemente pues ese tono va a ser mucho más claro. Repito, acá lo estoy haciendo de una manera más libre, pero seguramente ustedes van a ya tienen la cartulina formateada y van a tener que respetar en la medida que deba ser así las formas cuadraditas de cada valor de la escala. Ahí está, de oscuro a claro. El secreto es agregar cada vez un poquito más de agua a la mezcla que han utilizado en un primer momento. Bien, bueno chicos, entonces de acá solamente queda practicar una vez más con el objetivo, de poder lograr resolver nuestra ecuación geométrica de una manera adecuada. Recuerden, siempre el tablero tiene que estar un poco inclinado y esa inclinación se va grabando, digamos, con nuestra propia percepción, con nuestro propio tacto, con nuestras propias manos, ¿no? En este caso yo no lo tengo así porque para efectos de la demostración no puedo hacerlo. Bien, entonces a practicar. Muchas gracias chicos.